producida por ese rotor sea lo más senoidal posible. Entonces, no tengo en el circuito principal del flujo phi sub 0 mayor caída de tensión magnética por efecto de la dispersión, porque uno es en la cabeza de bobina y el otro es en las ranuras que son periféricas y laterales a los polos. Entonces, no nos generan complicación alguna. ¿Se entiende el fenómeno? ¿Qué va a ocurrir? Cuando estudiemos el inducido, que tiene un arrollamiento muy parecido a eso, pero puesto afuera, esta corriente que circula en las cabezas de bobina y esta que circula en las ranuras en el inducido es alterna. ¿Y qué pasa cuando la corriente es alterna? El flujo de dispersión es alterno. ¿Y qué pasa cuando tengo un flujo que se alterna alrededor de una bobina? Autoinduce efecto. Y peor que eso, ¿qué pasa cuando un flujo alterno pasa por el interior de un conductor? En el hierro produce corrientes parásitas y en el cobre también, más grandes que la del hierro. ¿Por qué? Porque el cobre es mejor conductor que el hierro. Pero esas corrientes parásitas dentro del conductor, en el que circula la propia corriente que hace que aparezca el flujo de dispersión, son las encargadas de producir el efecto pelicular. Ese flujo que permanentemente va a estar alternándose frente al conductor que lleva la propia corriente va a hacer que la corriente del conductor circule por la periferia o tienda a circular por la periferia. Pero eso es el inducido y lo vemos la semana que viene, para que ya vayan pensando en lo complicado que va a ser la semana que viene con la dispersión de cabeza de bobina, con la dispersión de ranura y de diente del inducido. Hoy esto nos lleva solamente a tener que sobredimensionar un cachito los polos para no tener el problema de los polos salientes y a decir, el rotor cilíndrico pasa esto, pero no me importa. Es accesorio. Entonces, hemos estudiado qué pasa en los polos una vez que los excitamos. Sabemos cómo es el arrollamiento inducido, sabemos cómo son los polos, sabemos qué pasa cuando los excitamos, abrimos la compuerta y que le entre agua a la turbina. Vamos a ver qué pasa en los arrollamientos ahora. La vamos a poner en marcha la máquina, pero en vacío. ¿Qué obtengo cuando la máquina está en vacío, excitada y girando a velocidad nominal? Lo habíamos escrito por acá y lo borré. No hay senoidal. Ajá, pero ¿qué es esa onda senoidal? Fuerza electromotriz inducida. E sub 0 igual a 4,44, factor de arrollamiento, que es el de distribución por el de paso, número de espiras, frecuencia, flujo phi sub 0. Hemos visto cómo calcular phi sub 0, sabemos de la frecuencia, el número de espiras, sabemos calcular el factor de arrollamiento. Hemos considerado la dispersión del rotor para que el circuito magnético funcione correctamente y a pesar de todo nos quede phi sub 0. Podemos calcular esa fuerza electromotriz. ¿Qué es? La fuerza electromotriz de vacío. Queremos trazar entonces, acá nos estamos adelantando, este tema está mucho más al final del apunte, donde llega a curvas características. Queremos trazar la característica de vacío y vamos a ver cómo se puede trazar analíticamente para complementarlo con lo que vimos recién de los polos inductores o experimentalmente, que es lo que van a venir a hacer con el ingeniero para solo cuando no tenga ganas de dar clase y lo traiga a trabajar acá y él se echa a tomar un juguito. ¿Qué es la característica de vacío? Y esa es la tensión, la cantidad de amor, la forma. La característica de vacío es una curva característica. Una curva en la que se mide la fuerza electromotriz inducida en vacío por la máquina, es decir, sin carga, como función de los amperios vuelta de excitación. Estos amperios vuelta, estos N por I producidos por los polos, cuando estudiamos la máquina sincrónica para seguir la nomenclatura del libro, se llaman tita de excitación. Cuando estudiemos la máquina asincrónica se van a llamar F mayúscula, fuerza magnetomotriz de excitación. Es lo mismo. Es una cuestión de nomenclatura. En función de tita de excitación, cuando hagamos el trazado analítico, pero cuando estudiemos la máquina y que queramos trazar la curva experimental, ¿tenemos nosotros algún instrumento que sea para medir fuerza magnetomotriz? Conocemos los voltímetros, los batímetros, los frecuencímetros. Nunca escuché de la existencia de un fuerza magnetomotriz
magnetomotrizómetro. No, no existe. La fuerza magnetomotriz se calcula. Sí existen dispositivos para medir inducción, pero no para medir fuerza magnetomotriz. ¿Qué valor usaremos entonces para trazar nuestra característica de vacío? Relacionaremos nuestra fuerza electromotriz con quién. ¿Qué magnitud hay que yo puedo medir desde afuera que sea equivalente en estos polos a la fuerza magnetomotriz? La corriente de excitación. ¿Por qué? Porque tita de excitación, tita de excitación es igual al número de espiras N' de cada bobina del rotor. En el caso de un polo, el número de espiras que tiene el bobinado tipo solenoide que lo envuelve. En el caso de una máquina de rotor cilíndrico, estos Nr' son los números, la cantidad de conductores que tiene cada ranura, habría que multiplicarlo por la cantidad de ranura, multiplicado por la corriente de excitación, que es única porque circula por todas las bobinas que están conectadas en serie. Entonces, tita de excitación es directamente proporcional a la corriente. ¿Por qué? Porque una vez que construí la máquina, Nr' no cambia nunca, salvo que se me estén quemando de a poco las bobinas y se estén poniendo en cortocircuito, pero esa máquina tiene poca vida, entonces no me preocupa. Hay una preocupación más grande, cambiar la máquina. Entonces, cuando la hagamos experimental, va a ser en función de la corriente de excitación, porque la medimos con un amperímetro. Si en una máquina el fabricante me dio la característica de vacío, es sub 0 función de tita de excitación, y yo experimentalmente trazo la característica de sub 0 función de corriente de excitación, para iguales valores de tensión de FEM E sub 0, conozco la relación tita de excitación versus corriente de excitación, puedo despejar cuál es el número de espiras que tiene el arrollamiento excitador. Anecdóticos. Vamos a la característica de vacío. Pasos a seguir. ¿Desde dónde se arranca? Desde la expresión de sub 0. Vamos a borrar todo esto. Como estamos en el trazado analítico, lo que vamos a representar es la primera que habíamos indicado recién. Es sub 0 medida en mol en función de tita de excitación medido en ampere volt. Yo sé que mi máquina tiene un diseño para un determinado nivel de tensión en función de la cantidad de espiras que estoy poniendo y todo eso. ¿Cuándo la voy a trazar experimentalmente? Cuando todavía no la tengo funcionando, cuando la estoy por construir. Pero yo ya sé que quiero diseñar una máquina para que por fase tenga 7620 voltios nominales. 7620 voltios es 13200 dividido radio 3. Sería una máquina lista para conectar a un sistema de distribución primario de 13,2 kV. Entonces, decir, bien, quiero calcular qué excitación tengo que darle a mi máquina para que en vacío me dé esta tensión E sub 0,1, que son 7620 voltios por fase. ¿Por qué trabajamos por fase? Porque E sub 0, que era igual a 444 Fn phi sub 0 por factor de arrollamiento, es la fuerza electromotriz de fase de la máquina. Después, si yo la conecto a una estrella, me da raíz de 3 por esa tensión. Si la conecto a un triángulo, cosa que no se debe, me da esa tensión de bordes. Pero normalmente se calculan valores por fase. ¿Por qué? Porque n es el número de espiras de fase. Por raíz de 3, después saco la tensión de línea. Entonces, elijo esa tensión, es sub 0,1, 7620 voltios. Como a la máquina la estoy construyendo, conozco cuánto vale 4,44, por más que no tenga la máquina, sé que 444 es 444. Conozco el factor de arrollamiento, porque hemos estado diseñando el arrollamiento y se lo hemos calculado, el factor de paso y el factor de distribución. Como somos simplistas al máximo, decidimos hacer una máquina de arrollamiento concentrado diametral. Entonces, ¿cuánto vale el zeta? 1. Factor de paso por distribución, si ambos son 1, factor de arrollamiento 1. Frecuencia 50 Hz y el número de espiras lo conocemos porque acabamos de diseñarla, la estamos calculando a la máquina, entonces sabemos cuántas espiras le hemos puesto.
Conociendo todos esos datos, a partir de E sub 0, ¿qué obtuvimos? Desde E sub 0, 1, obtuvimos el flujo phi sub 0, 1 matemáticamente, haciendo ese calculito simplemente. ¿Cómo sigue la cosa? Ese flujo phi sub 0 se va a establecer en esta máquina. El mismo polvo al que estudiamos la dispersión recién, que acá está sintetizada en una sola línea phi sub b. El mismo flujo phi sub 0 que estudiamos recién y que ahora acabamos de calcularlo a partir de E sub 0, 1, que se establece en un polvo en donde coexiste phi sub 0 y phi sub b, por ende me da phi sub ir, que atraviesa el entrehierro, que atraviesa la primera capa de dientes, que se cierra a lo largo de la corona dividido en dos para cada lado y que llega a los polos contiguos, vuelve a atravesar dientes, vuelve a atravesar entrehierro, penetra nuevamente el polo y a través de esto es lo que se llama la culata magnética, es a donde están unidas los fondos, las raíces de los polos. La culata magnética en la máquina de corriente continua, ¿dónde estaba? En el estator. Los polos estaban adosados a la culata, que era la parte externa. Y después teníamos la armadura, que era el rotor, equivalente a nuestro inducido, que ahora es estático por cuestiones que ya vimos en la primera clase y que no se les vuelvo a mencionar, porque si las repito mucho las graban y después las aprenden para el examen. Entonces, ahí tenemos nuestra distribución de flujo. El que acabamos de calcular acá es este, el que atraviesa el entrehierro. Entonces tenemos que saber todo lo que ocurre para poder tener en nuestra máquina ese flujo phi sub 0 y poder saber qué amperios vuelta tengo que entregarle a esta máquina para que con ese flujo phi sub 0 me dé esta E sub 0 que acabamos de la que acabamos de partir. Arrancamos desde la E sub 0. Entonces, analizado el circuito magnético, vamos a la primera parte. Tensión magnética para los dos entrehierros. Para que el flujo phi sub 0, 1, ese que tenemos ahí, salga del polo norte y atraviese el entrehierro, de alguna manera, mágicamente o no, llegue a los otros polos y vuelva a atravesar el entrehierro. ¿Cómo se calcula eso? Es muy simple. A partir del flujo podemos calcular la inducción media, que es el flujo dividido el área del pasaje. A través de la inducción media calculamos la inducción máxima, como tiene distribución senoidal en el espacio. Y si no fuera senoidal, ¿qué hacemos? Por Fourier encontramos una onda senoidal que la reemplace, que cubra la misma área. Encontramos la amplitud o la inducción máxima. Esa inducción máxima va a ser la inducción media por pi sobre 2, que es la relación valor medio versus máximo de una sinusoide, pero por el factor de Carter. ¿Por qué? Porque en el entrehierro tenemos la distorsión del flujo producida por las ranuras. El factor de Carter, ¿se acuerdan? Relacionaba ancho de la ranura en la desembocadura con entrehierro y con paso de la ranura. Y era un número que en general era mayor que 1. A partir de esa inducción máxima, ya es muy fácil calcular la intensidad de campo máxima. ¿Por qué? Porque es la inducción dividido en la permeabilidad del aire, porque estamos en el entrehierro. Complicado va a ser cuando calculemos en zonas de hierro. Obtenida la inducción máxima es muy simple. 2B sub A, que es la B sub A de acá, más la B sub A de acá, es 2 veces el entrehierro multiplicada por la intensidad de campo que acabamos de calcular. Entonces, desde este flujo phi sub 0, obtenemos, por un lado, 2B sub A. Reservamos ese valor. Esto va a servir para dentro de un ratito. Vamos a otra parte de la máquina. En la misma zona, tensión magnética para las dos capas de diente. Estos 2B sub A son los amperios vuelta que vamos a necesitar aplicarle a los polos para que el flujo phi sub 0 sea capaz de saltar el aire. Veamos ahora cuánto necesitamos aplicarle para que sea capaz de saltar las dos capas de diente. ¿Cómo se calcula? Con esta expresión. Del flujo calculo la inducción, que directamente es flujo dividido el área de pasaje. Con la inducción, flujo dividido el área de pasaje y el factor K de T, que es el factor que básicamente considera en la existencia de que a lo largo L y D hay canales de aire para que pueda pasar aire refrigerando la máquina y que a su vez, ¿qué más hay? Aislante entre chapas y chapas. Recordemos que es un arrollamiento, el estator es de corriente alterna, tiene un arrollamiento de corriente alterna y la corriente alterna produce corrientes parásitas. ¿Cómo limitamos las corrientes parásitas? Haciendo el estator laminado.
Con ese estator laminado, todas chapas, una apilada arriba de la otra, las corrientes parásitas son mínimas porque se circunscriben solo a una chapa. Pero ese aislante, al igual que en el transformador, ocupa espacio entre chapa y chapa. Entonces, nos lleva a que debamos considerar ese factor para hacer la corrección. Obtenido B de T, pasamos a H de T. ¿Cómo pasábamos de B a H recién acá? Para pasar de B a H, ¿qué hacíamos? Inducción dividido por sub 0. ¿Cómo hicimos acá? Explíquenmelo ustedes. Mágicamente, de B de T pasamos a H de T. Sin más tráfico. Exacto. No estamos más en el aire. En el aire, un sub 0 es universal. Sea 1,25, sea 4pi por 10 a la menos 7, o sea el número que querramos según el sistema de medida que estemos usando, es constante. Acá estamos en una zona de hierro. ¿Y qué pasa en el hierro? Lo que nosotros obtenemos es una inducción. Para llegar a obtener la intensidad de campo tenemos que pasar por la curva B en función de H, la curva de magnetización de nuestro hierro. Entonces, si yo entro con esta inducción, me da este H. Si entro con esta inducción, me da este H. Si entro con esta inducción, me da este H. Las permeabilidades son diferentes. Habíamos visto que la permeabilidad del hierro tiene más o menos esa forma. Entonces, no es una constante. Entonces, para pasar desde este B que acabamos de obtener a H, hemos pasado de manera intermedia por la característica magnética del hierro del estator, que no necesariamente es el mismo hierro del rotor. Porque el del estator es hierro laminado, que para que las láminas mantengan su forma deberá ser un material específico. El del rotor es hierro macizo. ¿Por qué? Porque en el rotor no tenemos corriente alterna, corriente continua. Entonces, obtuvimos H. Una vez que obtuvimos H, pasamos a obtener los 2 B de T. ¿Qué son los 2 B de T? La tensión magnética de una capa de dientes más la tensión magnética de la otra capa de dientes que está frente al otro polo, que es igual a 2H de T, que es la altura de los dientes, la longitud del circuito magnético que estamos analizando, por la intensidad de campo. Entonces, desde este flujo phi sub 0,1 obtuvimos ahora las dos tensiones magnéticas necesarias para atravesar cada una de las dos capas de dientes. Pasamos a la próxima. Tensión magnética de la corona. ¿Cuál es la corona magnética? La capa de hierro que está dentro de la cual están talladas las ranuras del estator. Que está bien laminada, por ende va a tener un factor K sub CO, que va a tener canales de aire que la atraviesan radialmente para dejar escapar el aire que evacúa el calor desde el interior. Por eso el K sub CO. Pero arrancamos de lo mismo, nada más que ahora desde el flujo phi sub 0 sobre 2. ¿Por qué? Porque el flujo phi sub 0, una vez que atravesó los dientes, se divide de una mitad para cada lado. Entonces, ese nuevo flujo dividido 2, en función de la sección 2 de la sección de la corona, K sub CO, nos da la tensión, la inducción magnética a la que va a trabajar la corona estatórica. Esa inducción magnética traída a la característica de vacío del mismo hierro que vimos recién, porque la corona es vecina a los dientes, de hecho está practicada en el mismo material, en la misma lámina, es lo mismo. Entonces, con la misma característica obtenemos HCO, la intensidad de campo que necesitamos para que se mantenga el flujo phi sub 0 en la corona. Y eso nos deja sacar la tensión magnética de la corona, que va a ser igual a la longitud de la corona que estamos considerando, por donde se cierra el flujo phi sub 0, por la intensidad de campo H sub 0. Son todas cuestiones dimensionales de la máquina. Lo único no dimensional y que tiene que ver con la carga magnética es la relación BH que vamos a tener para pasar de B a H en la característica de vacío. Según esté más o menos saturada la zona de hierro, nos va a dar una permeabilidad diferente o una relación diferente. Pero vamos calculando todas las tensiones magnéticas. ¿Para qué estamos calculando todas las tensiones magnéticas? Por Kirchhoff. Kirchhoff para circuitos magnéticos. Si yo en un circuito eléctrico conozco todas las caídas de tensión, sé qué tensión tengo que aplicarle para que se establezca la corriente que quiero.
Si en un circuito magnético conozco todas las caídas de tensión magnética que me produce el flujo phi sub 0, sé qué fuerza magnetomotriz aplicarle para que se establezca ese flujo. Por eso estamos calculando las caídas de tensión. Siguiente. Tensión magnética en los dos núcleos polares. ¿Qué son los dos núcleos polares? Este tramo de hierro por el que tiene que pasar el flujo phi sub 0, más este tramo de hierro por el que tiene que pasar el flujo phi sub 0. Los polos norte y sur, que son ahora macizos. Ya no tenemos el efecto del laminado. Por eso no aparece el factor K en ningún denominador. Pero lo que sí tenemos que saber es que a lo largo de esos polos no estamos trabajando con phi sub 0, sino con phi sub ir, es la suma de phi sub 0 más el flujo de dispersión, el que calculamos recién, que es entonces este flujo phi sub ir, phi sub 0 por 1 más tau, un 20-30% más grande que phi sub 0, me lleva a tener que sobredimensionar el polo. Conocido el flujo, saco la inducción a la que voy a estar trabajando en el polo. Conocida la inducción, con la curva magnética de ese hierro, que puede ser diferente al del estator, conozco la intensidad de campo. Conocida la intensidad de campo, las dos caídas de tensión magnética de cada uno de los dos polos del circuito, obtenido desde el mismo flujo. Entonces, 2B y R. ¿Qué nos queda para cerrar el circuito? Hemos analizado los dos polos, los dos estrellas con las dos capas de diente y la corona magnética. ¿Qué nos falta para que se cierre el circuito? Este tramo que tenemos acá. La unión entre la base de un polo y la base del otro. En donde ahí lo que se hace es una suposición nada más. Se estima cuál puede llegar a ser el área de pasaje del flujo, porque el flujo no va a llegar hasta el centro de la máquina y va a tomar la curva. Y aparte, como es una zona que mecánicamente tiene que ser muy robusta. ¿Por qué? Porque de ahí están agarrados los polos, que son unos enormes masacotes de hierro, con arrollamientos de cobre que pesan 9 y pico de kilos por decímetro cúbico, que van a estar en la periferia de un rotor que gira a 100 RPM y tiene 16 metros de diámetro. Tiene que ser una zona muy reforzada, entonces hay mucho hierro acá, no hay manera de que se sature esa zona. Entonces es casi despreciable esa caída de tensión, pero no obstante eso, la calculamos. La mitad del flujo phi sub ir que se cierra por ese lugar, me lleva a una caída de tensión en la culata magnética. Y ahí sí ya tenemos la suma total. Esto, más esto, más esto, más esto, con un par de salvedades que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque acá hemos calculado el phi sub ir total del flujo. Acá solo la mitad, porque la otra mitad se fue para el otro lado y nos hemos olvidado de ella. Acá solo la mitad, ¿por qué? Porque la mitad estaba por el otro lado. Entonces, para hacer la ecuación hay que tomar en cuenta un par de consideraciones. Y ahí está. De ahí despejamos tita de excitación, que es igual a 2BA más 2BDT más la tensión de la corona más 2BR más la de la culata, que esas son simples, dividido 2. ¿Por qué será dividido 2? Porque quiero calcular que la mitad, porque no me gusta el total. ¿Por qué será? Porque tomamos el de cada polo. Porque nosotros vamos a trabajar en magnitudes por polo. Lo que me interesa son los amperios vueltas por polo. Y todo lo que yo estuve calculando era el circuito magnético de dos polos. Entonces, si volvemos al gráfico de recién, yo en realidad quiero calcular lo que me cuesta en fuerza magnetomotriz para que la línea de campo salga de acá de la zona neutra, no desde el polo sur, desde la zona neutra, entre al polo norte, recorre el polo norte, atraviesa el entrehierro, los dientes y la mitad de la corona hasta llegar a la zona neutra. La otra mitad del recorrido es problema del polo sur. O si estudio el polo sur, la otra mitad del problema es del polo norte. Por eso hacemos la sumatoria y dividimos por 2. ¿Y qué acabamos de obtener? Tita de excitación como la sumatoria de las caídas de tensión magnética. ¿Qué necesitaba yo introducir aquí en mi curva para tener un par a partir del cual empezar a trazar? Esa excitación. A esa excitación le traigo la curva y me da esto. Tita de excitación 1. Para esta fuerza electromotriz por fase y esta fuerza magnetomotriz por polo, tengo un punto de mi curva.
¿Tengo la característica de vacío? No. Si fuera recta estaría solucionado, pero no es recta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Digo, bien, busco una E sub 0,2 que sea igual a 7620 dividido 2. Busco la mitad. Con mi nueva E sub 0, calculo el flujo. Con ese nuevo flujo, que va a ser cerca de la mitad del anterior, calculo la tensión magnética de los entrehierros, de los dientes, de la corona magnética, de los polos y de la culata, y llego nuevamente a otra excitación que me da esto. Punto 2. Y así sucesivamente con todos los puntos que yo quiera, para que me dé lo más real o lo más finita posible la curva. Pero con esto, teniendo en cuenta que ustedes están cansados, que juegan y todo eso, ya nos animamos a hacer una aproximación y decir sale por ahí. En donde vemos que sale relativamente rectilínea en toda la zona donde la máquina no está saturada, y cuando empezamos a aproximarnos a la fuerza electromotriz nominal, ya estamos en la curva donde la máquina se empieza a saturar. Para evitar entrar en esa saturación deberíamos sobredimensionarla y nos la haría demasiado costosa. Recuerden que esto siempre es una cuestión en donde balanceamos eficiencia con economía, y hoy por hoy en la eficiencia no aparece solamente que sea barata, sino que produzca el mínimo de pérdidas. Una máquina con alto grado de saturación produce elevadas pérdidas, entonces hay que combinar todos esos factores. Pero siempre vamos a estar trabajando en la zona ya donde existe saturación en la máquina. Eso es trazado analítico. Estamos calculándola a la máquina, no la tenemos físicamente, la estamos diseñando en el tablero de trabajo, en la compu, la estamos dibujando en AutoCAD, estamos calculando y viendo hasta dónde debemos llegar. ¿Qué les dije recién? Queremos ver el trazado experimental. Antes que eso, una salvedad. Todo este cálculo que hicimos recién es para la máquina de polos salientes. ¿Qué pasa si la quiero calcular para la máquina de rotor cilíndrico? Si la analizamos acá, sin ir paso por paso, ¿en qué se me simplifica todo el cálculo? Vamos al primer gráfico, al grandote, donde estaba todo. ¿Qué diferencia tiene la máquina de rotor cilíndrico respecto de esta? Que en lugar de tener un polo sur, un polo norte y un polo sur, tiene un rotor, polo sur, norte y sur, que entre medio tienen aire en donde están los arrollamientos. Es una máquina que tiene un rotor perfectamente cilíndrico, con ranurado parecido al del estator, salvo en la zona que conforma el polo, en donde no tiene ranuras, pero básicamente no tiene los arrollamientos concentrados en esta zona. Está distribuido en la periferia. Entonces, ¿qué quiere decir? No existe un polo magnético, no existe una culata magnética, no existe este polo magnético. El rotor cilíndrico implicaría que las líneas de campo, una vez que atravesaron el entrehierro y llegaron a la periferia del rotor, van a buscar el camino más corto para ir al otro polo y salir de nuevo, como si fuese la culata magnética nada más. Entonces se termina calculando de esta manera y simplificándolo al máximo. ¿Por qué? Porque como va a ser un cilindro macizo de hierro, no va a tener alta caída de tensión. ¿Por qué? Porque no se va a saturar nunca. Entonces se calcula como si fuese la culata, pero de diámetro mayor, sin problemas de saturación, sin la existencia de un flujo disperso, de un flujo phi sub 0 y todas esas cosas. Es directamente flujo phi sub 0. Entonces es mucho más simple en esas máquinas. Por eso lo hacemos solo para la más complicada. Si en la más complicada lo logramos, en la más simple, que es como calcular una sola parte, sin duda no van a tener problemas. Vamos al trazado experimental. Hemos comprado un generador chino y los chinos desgraciados no nos mandaron el manual o nos mandaron uno escrito en chino. Y la verdad que yo ya estoy viejo para aprender a hablar, a leer y escribir el chino. Así que ¿qué decidimos hacer? Pongámosle en marcha y tracémosle nosotros la característica de vacío. Porque en realidad los chinos, estos que dije
era medio desgraciado, nos dieron una característica en donde acá es un par de rayas lo que tiene, y acá otras rayas, y acá otras que ni siquiera sé qué miércoles son. Entonces, sabemos que la curva viene por acá, pero queremos saber qué valores tiene. O no la tenemos y la queremos trazar. ¿Qué hacemos? Se conecta. Primero vamos a medir la fuerza electromotriz de vacío de una fase, porque esto se hace para una fase. Le aplicamos la corriente de excitación que nosotros querramos. ¿La que nosotros querramos? No. ¿Qué excitación le vamos a aplicar para ensayarla? Ya lo perdí. No, nominal, no sabemos cuál es la nominal. Acordémonos de lo que hicimos recién. Queríamos representar E sub 0 en voltios en función de tita de excitación en amperes vueltas. Acá es en función de corriente de excitación en amperes. ¿De dónde vamos a arrancar? Desde cero. Entonces, pongo la máquina a girar a velocidad nominal. Le conecto el voltímetro en una fase. Sin aplicar la excitación, ¿en qué punto estoy? En el primero. En el origen. Le damos un puntito de excitación. Acá. Miramos el voltímetro y el voltímetro nos dice esto. Para este tita de excitación 1, el voltímetro me dice este es sub 0,1. Primer punto. Le doy el doble de excitación. Tita de excitación 2. Esta es sub 0,2. Leo en el voltímetro, surge este punto. Y ya empezamos a tener nuestra curva porque sabemos que la primera parte es rectilínea. Cuando le doy el triple de excitación, tita de excitación 3, veo que sub 0,3 ya es, no crece a la misma tasa que antes. ¿Qué quiere decir? Estamos entrando a zona de saturación. La curva se empieza a doblar. Venía recta y para hacer una curva dejó de ser recta. Damos otro golpe más de excitación, otro nivel de excitación, y vemos que crece menos todavía. Ordenamos y vemos ya cómo cambió la pendiente de la curva. Trazado experimental. Es mucho más fácil, pero guarda, necesitamos tener la máquina construida, que recién apenas la estábamos diseñando, y necesitamos tener cómo hacerla marchar. Imagínense ir a trazar experimentalmente la característica de vacío de uno de los generadores de Yacyretá. Necesito tener la turbina marchando. Es decir, no estoy en condiciones de trazar en ese momento la característica de vacío. La he trazado experimentalmente hace muchos años ya. Y el día que la fui a instalar ya no necesité trazarla porque ya, si le erré, perdimos unos cuantos millones. Esto es para maquinitas chicas, por eso lo van a hacer ustedes acá en el laboratorio. Lo de la puesta en marcha es lo que decíamos recién. Lo hacemos girar sin carga eléctrica, no le conectamos carga al rodamiento para que sea en vacío.